what has happened in the last, I would say, Lo que ha pasado en 72 las hours, últimas, diría yo, in the last 72 couple of horas, en days, los we had últimos the 3 funeral días, in Iran, es que hubo un funeral en Irán. and you Y se see puede ver la crowd, multitud, huge crowd una coming multitud out. enorme saliendo a la I calle. have never Nunca en mi seen vida había visto algo this, así. Y this estamos huge hablando de un crowd país coming que, out según for decían, anything iba a in my colapsar life. antes de que So, empezara esta guerra. and Decían que ese because the hombre, country that el was líder supposed supremo de to Irán, collapse no tenía before apoyo this dentro war del started, país. and they said that Y que si íbamos allí, hacíamos the esto y lo supreme leader of otro, Iran has todo no se vendría support in abajo. Iran, and let's go there, do this and that. We're gonna bring everything down, and it seems that each and every strategy on the part of Y the Trump parece que hasta administration ahora, backfired todas y so cada far. una de las And the estrategias del situation gobierno de right Trump now is that le han two salido attacks, mal. there were two La attacks on the situación en southern este part of Iran momento because es que ha habido dos ataques because en of el the sur de Irán, confrontation in the a Strait of raíz del Hormuz. enfrentamiento en el estrecho de And Donald Hormuz. Trump moments ago, Y an Donald hour Trump, ago, he hace apenas posted una that hora, publicó the que el alto el ceasefire fuego is ha over. terminado. En un video dijo que In no a va a video, volver he a said una he's guerra not gonna total get contra back Irán. to all-out Entonces, war ¿qué against significa Iran. eso, embajador? So, Empecemos por el what does that funeral. mean? ¿Qué implica And eso para Donald Trump let's y start para with su the funeral administración? and with what does that mean for Donald Trump and his administration? Well, I think what it means is that Bueno, creo que lo que esto significa es que Irán está firmemente atrincherado en su posición. No tiene ningún incentivo real para ceder. Donald Trump suele decir que hay que llevarlos a la mesa de negociación, pero lo que realmente quiere decir es llevarlos a firmar un acuerdo de rendición, no a negociar. Y he visto que hay filtraciones que salen de la Casa Blanca diciendo que las negociaciones técnicas continúan. No me lo creo ni por un segundo. No pienso que haya ninguna negociación. El llamado memorando de entendimiento era simplemente un acuerdo sobre el marco para llevar a cabo las negociaciones. On a framework for conducting negotiations. But every element of it wasn't a ceasefire. Pero cada uno de sus elementos no era un alto el fuego, ha sido ya violado. Así que, ¿qué pasa ahora? Supongo que la próxima vez que Irán imponga su control sobre el estrecho de Hormuz contra los buques que intenten navegar por la ruta sur de Omán, les disparará, y entonces habrá otra represalia estadounidense. Y no pasará nada. No hay ninguna vía diplomática. Tampoco hay una vía militar. Es un bloqueo total. Irán está ahí. No necesita proyectar support al otro demonio. Tiene entonces tu enfrentamiento siempre gasta. Confrontation of attrition. Who has the greatest staying ability, basically. Quien tenga más capacidad de resistencia, básicamente, será quien determine el resultado. Así que la guerra se ha convertido en una completa farsa. Sé que entre las multitudes en Irán, reunidas para conmemorar la vida del difunto Ayatollah Ali Khamenei, había también un grupo bastante numeroso de personas contrarias a cualquier tipo de compromiso con Estados Unidos. El presidente Pezeshkian tuvo que ser protegido de quienes le llamaban conciliador y rechazaban el llamado memorando de entendimiento. Así que no creo que el cálculo, si es que existió, con el que Israel convenció a Estados Unidos de que Irán era frágil y caería bajo presión, tuviera ningún fundamento. De hecho, lo que ha ocurrido es justo lo contrario. Hay asesores militares en Estados Unidos, el general Wesley Clark junto con Keith Kellogg. Ambos defendieron que la opción de Estados Unidos sería la ocupación, o de algún modo, la invasión de esas islas en la parte sur de Irán. No lo sé, embajador. ¿De verdad les importa la gente que está muriendo? ¿Y hablan en serio cuando se expresan así? ¿O cuál es exactamente su manera de entender todo esto? No, no lo creo. Pienso que hablan desde la frustración. Desde luego, el presidente Trump está tremendamente frustrado. Se ha metido en un callejón sin salida. Se enfrenta a unas elecciones de mitad de mandato que va a perder, en gran parte por esta guerra. La izquierda del Partido Demócrata está desatada, a pesar de la retirada del señor Platner de la contienda por el Senado en Maine, de lo que podemos hablar. En mi opinión, eso fue básicamente un asesinato político. Es decir, algo que ocurrió hace 4 años y de lo que nunca se habló. Una mujer, su antigua novia, afirmó que él la violó. Podría haber presentado cargos contra él y el caso habría llegado a los tribunales.
Eso fue lo que hizo una de las mujeres a las que el señor Trump violó, por lo que fue declarado culpable o responsable en el juicio por la agresión a Jean Carroll. La mujer de Maine podría haber hecho lo mismo. The woman in Maine could have done that. She didn't. And very suspicious that she finally No lo hizo. Y resulta muy sospechoso que ahora, justo cuando el daño político para el señor Platner es probablemente el mayor, decida presentar esta acusación. En cualquier caso, él ya está fuera de la contienda, pero aún hay intentos de silenciar a sus seguidores y apartarlos de cualquier papel en su sustitución. Mientras tanto, el señor Trump está siendo acosado. No tiene respuesta al dilema que él mismo ha creado en el estrecho de Hormuz. Y mientras tanto, la guerra en Líbano continúa. Ese punto del memorando de entendimiento sigue sin abordarse. Todo indica que Irán tiene plena capacidad para mantener esta confrontación todo el tiempo que sea necesario, mientras que Estados Unidos carece del armamento y de la resistencia necesarios. Está operando una flota a gran distancia de su territorio, y esa flota no ha conseguido abrir el estrecho de Hormuz ni siquiera en las circunstancias militares más favorables. Under the most favorable circumstances militarily, these occasional blows and, Estos ataques puntuales, y bueno, quiero decir golpear unos 90 objetivos, sobre todo en el sur de Irán, no es poca cosa, pero es algo que Irán puede soportar y puede responder. Creo que la gran pregunta ahora es si la guerra se va a extender a Israel. Es decir, si Irán se sentirá obligado a responder no solo contra Kuwait y Bahrein, y en este caso Qatar, sino también contra Israel. Ya lo veremos. Pero sin paz y sin guerra, con combates esporádicos, es lo que probablemente veremos en un futuro cercano. Y esto no va a traer nada bueno para la economía mundial. Mientras tanto, básicamente el paso por el estrecho se ha cerrado. No está ocurriendo. Y por tanto, no sale petróleo, no sale gas. Oil is not coming out. Gas is not coming out. Tenemos a la delegación catarí. Mientras hablamos, están en Irán, hablando con los iraníes, intentando, no sé cuál es el argumento, cuál es el tema de esas conversaciones. Porque hasta ahora, el memorando de entendimiento, viendo prácticamente todo, se ha incumplido desde el momento en que se firmó. Exactly. Signing of the MOU. Witkoff now, there's a Y bueno, ya sabes, ahora hay una cita de Bezalel Smotrich que dice que Witkoff le comentó que los palestinos en Gaza son nazis y que no va a permitir que Israel tenga que vivir al lado de nazis. Esto demuestra lo absolutamente insincero, incompetente, parcial e ineficaz que es el señor Witkoff. Si realmente dijo eso, deja claro que es un sionista sediento de sangre. Por supuesto, quienes están actuando como nazis no son los palestinos, sino los israelíes. Son ellos los que están llevando a cabo un genocidio. Son ellos los que están a la ofensiva, los que intentan invadir países vecinos. Palestina se está defendiendo, como puede, aunque no con mucho éxito. defending itself as best it can, which is not very well. Yeah. I saw that video that Smotrich said that. Vi ese video en el que Smotrich dijo eso. Embajador, en cuanto al memorando de entendimiento y las negociaciones, Axios informó que la próxima semana habrá conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Suiza. No sé si Donald Trump va a tener algún tipo de reunión consigo mismo en Suiza o I guess so. Or somebody will meet somebody. Supongo que, bueno, alguien se reunirá con alguien en Suiza, pero no creo que Irán esté en una posición en la que sienta ninguna presión por negociar. No sé si alguna vez has comprado una alfombra en un bazar. Yo sí. Sabes, cuando te encuentras en una situación así, llega un momento en que lo mejor que puedes hacer es quedarte ahí sentado, mirar al otro y no decir nada. Y justo ahí está Irán. No dicen nada. Están sentados mirando a Trump a los ojos. Muy bien, señor Trump, quiere una solución. Haga una concesión, pero país no sabe cómo haré. He doesn't seem to know how to do that. No. They had the, sanctions. le levantaron las sanciones al sector petrolero iraní, pero eso volvió a imponerse el martes, después de los ataques a esos petroleros. Y lo realmente grave por parte de Irán
fue que Estados Unidos intentó usar un buque de guerra en el estrecho de Hormuz, y ellos obligaron a ese buque a salir del estrecho. Dijeron no, eso no va a pasar. No se trata de usar la parte omaní del estrecho, se trata de que el ejército estadounidense vuelva al estrecho de Hormuz. Right. Well, I think De acuerdo. Pues bien, creo que retirar la licencia que permitía pagar las exportaciones de petróleo iraní en dólares es una decisión muy estúpida por parte de Estados Unidos. Para empezar, esto demuestra que nada de lo que hace Estados Unidos es fiable. No se puede confiar en su política. Un día va en una dirección y al siguiente en la contraria. Entonces, ¿por qué deberíamos tratar con Estados Unidos si no cumple su palabra, no es constante y se reserva el derecho de actuar completamente por su cuenta? Ese es el primer punto. El segundo punto es que si se priva a Irán de la posibilidad de usar dólares, buscará otras monedas, incluida la China, aunque no solo la China. Y lo mismo ocurrirá con otros países. Así que esto probablemente cause más daño a Estados Unidos, a su posición en el comercio mundial y al propio sistema del petrodólar, que beneficios o soluciones a sus problemas. than it is to solve any problem for the United States. It's not going to open the Strait of Hormuz. No va a abrir el estrecho de Hormuz. Tampoco va a impedir que Irán exporte petróleo en otras monedas. ¿Cuál es entonces el objetivo? Es más bien una actitud de acoso que supuestamente debería llevar a una rendición iraní. Pero Irán no está dispuesto a rendirse. Todo lo contrario. Como ya he dicho, las voces moderadas en Irán, por ejemplo, el presidente Rouhani, están siendo atacadas por los sectores más duros. La presión sobre Irán no empuja hacia el compromiso, sino hacia una postura más firme. Así que no entiendo el cálculo detrás de las maniobras de Trump. Has mencionado la estrategia de Trump. Yo no creo que Trump tenga una estrategia. Creo que lo único que tiene son tácticas. Reacciona a los acontecimientos del momento. Todo es a corto plazo. No hay una visión a largo plazo para una solución. Y creo que él, y también la economía estadounidense, acabarán pagando un precio por ello. And the American economy will pay a price for this. Creo que, en su cabeza, está tratando con la República Islámica de Irán, porque mencionó que hablaba de Irán. Dijo que la República Islámica de Irán nos atacó con 111 misiles y que tenemos que responder. I don't think the Islamic Republic of No creo que exista todavía una República Islámica de Japón. Sigue habiendo un emperador, y Japón, que yo sepa, no es judío, ni cristiano, ni musulmán, sino otra cosa. Así que esto es típico de alguien que sufre un deterioro mental. Está claramente atrapado por la demencia. Sabes, es 3 o 4 años más joven que yo, y soy muy consciente de hasta qué punto la memoria se deteriora con la edad. Pero en su caso, el deterioro es realmente grave. Ya no puede formular un párrafo completo de ideas. Ni siquiera puede terminar una frase con seguridad. Y comete este tipo de errores, que solo demuestran su ignorancia y su incapacidad para manejar los hechos. Compáralo con Vladimir Putin, que puede levantarse y pronunciar un discurso muy coherente. Puede que no estés de acuerdo con él, pero está organizado lógicamente, basado en hechos, con detalles, coherente, justo lo contrario de todo lo que dice Donald Trump. Everything Donald Trump says are the opposite. Sí, estuvo en la cumbre de la OTAN en Turquía, y después tuvimos ataques. Y uno de los principales objetivos, por lo que parece, durante la reunión que tuvo con al-Jolani, es usar Siria, o la combinación de Siria con Turquía, quizá para hacer algo con el Líbano. No sé hasta qué punto Siria puede ayudar a Donald Trump. Y se está hablando incluso de enviar tropas estadounidenses al Líbano. ¿Hay algún indicio, en tu opinión, de que esté intentando hacer algo, de que busque una solución? No él directamente, sino la gente que le rodea. Well, of course, sending troops to Lebanon is a bad idea. Bueno, claro, enviar tropas al Líbano es una mala idea. Soy lo bastante mayor como para recordar cuando lo hicimos en 1958 y los libaneses nos expulsaron. En 1982,
hubo el atentado contra la embajada y la base del Cuerpo de Marines en Beirut, y Ronald Reagan se retiró con sensatez. Poner tropas estadounidenses en medio del Líbano no es una buena idea, y no creo que nadie esté de acuerdo con eso. El gobierno libanés sigue siendo impotente y se ha deslegitimado con este acuerdo negociado por Marco Rubio, que es la antítesis absoluta, la refutación del primer punto sobre el Líbano en el memorando de entendimiento. Ese memorando compromete a Estados Unidos a sacar a Israel del Líbano. Marco Rubio negoció un acuerdo con el gobierno libanés que mantiene a Israel en el Líbano y le da libertad total para hacer lo que quiera. Así que aquí hay una contradicción total, ninguna coherencia en la política estadounidense. Y recuerdo, creo que fue Séneca, el filósofo romano, quien dijo, si no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento es favorable. No, hay que tener un destino en mente. ¿Cuál es ese destino? ¿La eliminación de la soberanía libanesa? ¿La anexión del sur del Líbano por parte de Israel? ¿En base a qué? ¿Con qué principio? ¿Con qué garantías? ¿Con qué acuerdo? ¿Y de parte de qué libaneses? Creo que, por supuesto, Israel vería con buenos ojos una guerra civil en el Líbano, una nueva guerra civil. Y puede que la tenga, porque el gobierno libanés ha actuado de una manera que le ha hecho perder legitimidad ante la mayoría de los libaneses. Y he visto que ha sido condenado por el presidente del Parlamento, Nabi Berri, que es chií, pero no de Hezbollah. Por supuesto, Hezbollah ha declarado que todo lo que ha hecho el gobierno libanés en este contexto es ilegítimo, nulo y sin valor. ¿Y para qué sirve eso? Ya sabes, esto es una acción puramente de cara a la galería, pensada para quedar bien en Israel y para hacer que Marco Rubio parezca una especie de diplomático, que no lo es. Hay un informe, embajador, en el Financial Times, que básicamente dice que las tensiones entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos están aumentando porque de alguna manera se está ralentizando el comercio entre ambos. Y en mi opinión, todo tiene que ver con los nuevos cambios en la región y con cómo Arabia Saudí y los Emiratos perciben esos cambios. ¿Cómo ve usted la situación ahora mismo? How do you see the position right now? Bueno, creo que hay bastante antagonismo. No solo porque los Emiratos Árabes Unidos estuvieron del lado de Israel y de Estados Unidos en esta guerra, mientras que Arabia Saudí, aunque durante un tiempo sí prestó algo de ayuda a Estados Unidos, al final decidió que no le convenía hacerlo y dejó de colaborar. Los Emiratos además se retiraron antes de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que está en gran medida dirigida por Arabia Saudí. Así que eso ya supuso una ruptura con los saudíes. Ahora se dice que el sistema financiero saudí no está permitiendo transferencias hacia los Emiratos. No tengo claro cuál es la razón, pero está claro que los dos no están en la misma sintonía. Y estoy de acuerdo contigo. Una de las grandes diferencias que tienen es que los saudíes claramente están hablando con Irán sobre una situación posterior a la guerra en la que no haya fuerzas estadounidenses en suelo saudí. Y los Emiratos Árabes Unidos también están hablando con Irán, pero no creo que hayan hecho esa oferta. O quizás sí. La última ronda de represalias de Irán no incluyó a los Emiratos, lo cual me parece significativo. Así que los Emiratos, que son unos auténticos maestros de la realpolitik, puede que estén haciendo algo para neutralizar la opinión iraní. Está claro que Kuwait y Bahrein están en una posición muy complicada. Bahrein sigue siendo la sede de la quinta flota de la Marina de Estados Unidos, aunque esas instalaciones, de momento, no han sido destruidas. Y Bahrein no tiene capacidad para defenderse por sí mismo. En muchos sentidos es una extensión, un aliado subvencionado de Arabia Saudí, un estado cliente. Históricamente formó parte del imperio safávida, bajo control persa. Su población mayoritaria es chií, mientras que su emir es suní,
hay mucho descontento, incluso antes de los bombardeos. Así que Bahrein debe considerarse bastante inestable. Cuenta con una guarnición de Arabia Saudí y de otros países del Consejo de Cooperación Golfo para ayudar a sofocar la disidencia interna. Pero no se encuentra en una situación políticamente estable. Kuwait está en una posición complicada. Kuwait, por supuesto, fue liberado de Irak por una coalición liderada por Estados Unidos, o más bien por dos coaliciones, una encabezada por Estados Unidos y otra por Arabia Saudí. Y ha estado muy agradecido a Estados Unidos por aquella liberación. Ha mantenido una relación muy estrecha con Estados Unidos. La situación se ha invertido por completo respecto a la de antes. Poca gente recuerda que durante la Guerra de las Ciudades y la Guerra de los Petroleros en el Golfo Pérsico, en los años 80, durante la operación, no era Libertad Duradera, me he equivocado, la operación para escoltar a los petroleros kuwaitíes a través del Golfo. Pero antes de eso, Kuwait era el único miembro del Consejo de Cooperación del Golfo que no tenía cooperación militar con Estados Unidos. De hecho, se oponía al preposicionamiento de material estadounidense en Omán y casi rompió relaciones con Omán por ese motivo. Después de la Guerra del Golfo, del 90 al 91, Kuwait ha sido firmemente pro-estadounidense. Pero al mismo tiempo, es también el país más pro-palestino de todos los estados árabes del Golfo. Está en una posición bastante peculiar. Tiene frontera con Irán, sigue teniendo problemas con Irak y además alberga guarniciones estadounidenses, una base aérea, la base Ali al-Salem, y ahora también instalaciones en la isla de Bubiyan, en la parte norte del Golfo Pérsico. Es un país muy vulnerable y en realidad no puede permitirse prescindir de la presencia estadounidense. Y como apunte final, hay antiguos jefes del CENTCOM que han dicho que la presencia militar de Estados Unidos en el Golfo debería replegarse hacia Israel, que debería ir más al oeste, que no debería estar allí. Así que, quizá, en eso coinciden con Irán. So it seems maybe they agree with Iran about something.